Esto es el documento de estos debates auspiciados por ASA y por el Green Building Council, el Consejo Internacional de la Construcción Verde, diríamos que es como se puede traducir, y son una serie de mesas de trabajo en Madrid y en Barcelona, con distinto enfoque, una mesa científico-técnica, una mesa social ciudadana, una mesa económica empresarial, reuniendo en cada una de estas mesas gente no necesariamente comprometida con ningún movimiento ecológico, sino profesional. En la mesa económico-empresarial, que es una que moderé yo, pues había gente de empresas constructoras, de consultorías no de sostenibilidad, sino, por ejemplo, de estructuras o de ingeniería de instalaciones estándar, digamos. En la mesa social ciudadana había representantes de asociaciones ciudadanas, de nuevo tampoco específicamente orientadas a la cuestión. En la mesa científico-técnica pues había representantes de universidades. En general la idea era cómo hacer. O sea, sabemos cuáles son los objetivos, ¿no? Pero esto cómo lo hacemos, cómo lo articulamos en el día a día, porque de pensarlo, o sea, de saber qué es lo que tenemos que hacer si somos buenos, a traducir eso a mis comportamientos diarios y a los pequeños esfuerzos cotidianos que yo tengo que hacer para conseguir llegar a ese ideal que tenemos, hay una distancia muy grande, ¿no? Y además hay que articularlo en base a medidas muy concretas, porque las medidas globales de los objetivos de grados, ¿no? Que son un buen lema, ¿no? Hacen un buen póster, pero ¿cómo trabajo yo para eso, ¿no? Y además, ¿cómo sé si realmente me merece la pena? O sea, ¿cómo hago yo para saber si las renovables son más caras o más baratas? O sea, ¿cómo se implica la ciudadanía en eso? Entonces, las mesas generaron una serie de puntos, algunos en negativo, es decir, cosas que no hay, pero procurando que hubiese al menos los mismos en positivo, o sea, qué cosas podemos hacer, o sea, qué medidas realmente, qué cosas hacer, ¿no? Que se fueron enumerando y, bueno, pues este es el documento que está aquí. Pero para ilustrar un poco la manera de trabajar, pues me gustaría hablar de la factura de la luz. Lo que es la factura, o sea, cómo se cobra la electricidad en un país. Yo ahora mismo, si pago 100, en la factura 50 son gastos fijos y otros 50 es mi consumo real. Si yo ahorro la mitad de electricidad, es decir, 25, mi factura es el 75. Es decir, las consecuencias en ahorro de mi esfuerzo por ahorrar son muy pequeñas para mi economía cotidiana. O sea, yo tendría que hacer un esfuerzo muy grande para ahorrar la mitad de mi electricidad y en realidad seguiría pagando, pues a mí qué más me da pagar 175 al final del bimestre, ¿no? O sea, para que nos entendamos. Entonces, transformar la manera en que se traduce el ahorro en un coste es algo tremendamente importante. Hay países en los que el precio del vatio, del kilovatio, es total, es decir, que si tú consumes 100, pagas 100, y si consumes 25, pagas 25. Y los gastos fijos están traducidos al precio unitario. Entonces si ahorro la mitad de electricidad, pago la mitad. Esto me interesa, ¿no? Entonces, ¿voluntad política? Bueno, pues puede haber voluntad política para hacer transparente ese consumo respecto al bolsillo, ¿no? O puede haber voluntad política para blindar el beneficio de las eléctricas. Y eso es lo que hay, una voluntad política muy fuerte para asegurar que ahorremos o no ahorremos, las eléctricas siguen teniendo su dinero llegándoles cada mes, ¿no? Eso es voluntad política. O sea, la hay, pero a la contra, no sé si me explico, ¿no? Pero además hay cuestiones, el principio de equidad, ¿no? También se puede hacer una factura eléctrica progresiva, como se hace la del agua. La del agua, como es, bueno, por motivos históricos, la factura del agua tiene tramos, ¿no? O sea, si consumes poco, te cuesta poco, y cuando empiezas a consumir más, te va costando más, y cuando te pasas, te cae una encima que te mueres, ¿no? Entonces,
Un kilovatio graduado por consumos, pues tendría la ventaja de que daría acceso a la electricidad a personas que están consumiendo muy poco y que tienen poca capacidad adquisitiva, y en cambio estaría gravando más a quienes más están consumiendo en proporción a algo, no sabemos muy bien a qué, ¿no? Entonces, esa sería, o sea, la de que tanto ahorras, tanto ahorras, ¿no? Tanto ahorras vatios, tanto ahorras dinero, sería una como muy directa, ¿no? La de blindamos el beneficio de las eléctricas es otra, pero la de lo hacemos proporcional de manera que si consumes poco te cuesta realmente muy poco, esa es una voluntad política más fuerte. Y eso tendría que estar, es una de las conclusiones que salió de las mesas, tendría que estar en programas electorales. O sea, tendría que ser parte del debate electoral, porque al final, ¿cómo decidimos las cosas? Pues hablamos de ello y luego votamos a unos representantes, en estos momentos ¿cómo se hace? Se votan unos representantes que son los que realmente implementan las leyes, ¿no? Bien, otro tema del que se habló es de la definición de confort en relación con la normativa. Hay normativas que te obligan, por ejemplo, a garantizar que haya un número de plazas de aparcamiento en un edificio, ¿no? Entonces, ¿no? Es una muy clara, ¿no? O sea, no, asegúrese usted de que todo el mundo venga en coche. y son normativas que están vigentes ahora mismo en prácticamente todos los municipios de España, ¿no? Entonces son normativas diseñadas en aquella época que garantizan una idea de confort que tiene que ver con la abundancia con el momento de la abundancia del petróleo, pero no tienen que ver con conseguir el confort sin necesidad de ir en coche, ¿no? En Londres ahora mismo los edificios nuevos que se hacen, lo contaba un ingeniero que está haciendo estructuras en Londres, que estaban haciendo el proyecto y él decía, bueno, y hacemos en el sótano hacemos el parking, ¿no? Y dije, no, parking no, en Londres no se hace parking, porque aquí no se viene en coche, ¿no? ¿No? Entonces, como esas hay muchas cuestiones, definición de confort en relación con la ventilación, con la vibración de las estructuras. O sea, nuestros edificios están muy sobredimensionados en muchos sentidos, porque hay mucha normativa garantista de una idea de confort desarrollada en los años 60 que no tiene en cuenta estas cuestiones, ¿no? Entonces, hay que hacer transformaciones de la normativa en relación con una definición del confort que ha de hacerse por consenso, porque no puedes redefinir la idea de confort en una normativa, ¿no? Tienes que hablarla ¿no? Tienes que hablar de ello, ¿no? La tecnología está ahí. Yo estoy haciendo un edificio de oficinas, una torre, en el centro del África tropical, sin aire acondicionado, que utiliza un 25% de la energía de los edificios de al lado, que genera agua limpia, que está hecha con materiales locales en el centro de África. O sea, si puedo hacer yo eso, cualquier imbécil puede hacer cualquier cosa en cualquier sitio. Quiero decir, que no tiene ningún mérito, ¿eh? O sea, lo digo como para decir, fíjate, ¿no? Si se puede hacer eso. Se puede hacer edificios sin calefacción en los Alpes, rodeados de nieve. O sea, poderse se puede hacer todo. Es una cuestión de saber cómo en nuestro día a día implementar casi la deseabilidad de estas cuestiones. No sé, Emilio.